continuidad de nuestro programa Sin Retórica y como les decíamos en el cierre del bloque anterior, en nuestra presentación, la presencia de Rolly Pérez Beberaggi, un hombre que no necesita ningún tipo de presentación, es ampliamente conocido por la Sociedad de Resistencia, por sus múltiples actividades, entre ellas la de cronista ciudadano, un título que le ponemos ahora nosotros, pero que ya lo hizo y desarrolló en radio, en televisión y en su habitual columna en el diario Primera Línea, que es muy seguido en forma permanente. Así que, Rolly, muchas gracias por estar con nosotros, mucho gusto. Muchas gracias, Pedro, por invitarme y para poder hablar un poquito de lo nuestro, de nuestra resistencia. Claro, la idea es que tengamos una vez por mes en nuestro programa la presencia de Rolly con temas específicos que él mismo irá determinando y desarrollando, porque creemos que es una forma de poner en pantalla algo que no es tan habitual, no es tan cotidiano y siempre es muy requerido. Todo el material que presentás en el diario, en tus columnas, cuando hacías el programa de radio, tiene mucha aceptación, ¿no? Sí, sí, muchísima, muchísima. Ayuda mucho los medios sociales, el Facebook. En el Facebook yo tengo 4 páginas y ayuda muchísimo a la difusión. En una de ellas, en una que se llama Foto Antigua de Resistencia, Resistencianos, hay casi 20.000 adherentes, así que... Un número, ¿no? Un número importante. Sí, sí, sí. Y entre las 4 páginas son 30.000 que la ven continuamente. Claro, ¿y qué es lo que más tratás? ¿Una fotografía, una época, un momento, una personalidad? Las notas son de personajes de resistencia. O de algún hecho o algún acontecimiento de resistencia, alguna escultura, alguna inauguración, cuando se inauguró la Plaza 25 de Mayo, cuando se inauguró el busto de San Martín, cuando se inauguró el mástil, cuando son las... Ahí estamos viendo justamente, Rolly, algunas imágenes que son icónicas, ¿no? Algunas inclusive te pertenecen, ¿no? Sí, 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 casi todas. Ahí está el cine argentino, por ejemplo, claro, que lamentablemente no, esa es la estación Santa Fe, el Hospital Perrando. Este es donde era la madre y el niño, el Casino Gala. Esta es la misma. El Hotel Savoy. El Hotel Savoy en aquella época. Iñiguez, el recordado Iñiguez. Esta es la inundación del 66, un hecho ¿no? muy traumático, un hecho muy traumático para la resistencia. El ET5 Radio Chaco. El ET5 Radio Chaco, donde vos trabajabas. Claro, sí. El mercado, nosotros ahí en el mercado tenemos un local con la Fundación Resistenciana. Cuando se está haciendo el puente, esta es la esquina de Alberdi y Banco Ilia. ¿No? ¿O no? No, ahí fue el Banco Hipotecario. Banco Hipotecario. Y ahí era la estación del tren Dodero. Claro. Del trencito Dodero, un trencito urbano que tenía resistencia. Es decir, que con estas imágenes, que hay muchísimas más, bueno, iremos conformando una vez por mes un espacio como para recordar, porque no es solamente la evocación, sino también la significación que tuvo en toda una sociedad, ¿no? Claro, más que recordar es rescatar la idea de lo que tuvieron. Acá hubo 3 líneas de ferrocarriles. No creo que haya ciudad en el país que tenga 3 líneas de ferrocarriles. Una urbana, ¿no? Una urbana, sí, urbana. En ese momento no era tan urbana porque iba hasta Puerto Vicentini. Pero que estaba en plena ciudad. Claro. Y las otras 2 también quedaron adentro de la ciudad, ¿no es cierto? El ferrocarril Belgrano y el que no era Belgrano en su momento, y el ferrocarril inglés, o sea, que era el Belgrano, y el Santa Fe, que era francés. Rolly, ¿desde qué momento de tu vida se te dio por la investigación y después por la difusión de lo que del trabajo? Yo te comentaba que yo hacía un programa de radio, y en el programa de radio leíamos poemas de amor, leíamos con Taqui Sánchez, lo debe conocer vos. Sí, por supuesto. Y hacíamos, y se me dio por escribir, escribir poemas, y ese fue mi primer libro. Miguel Ángel Molfino, un gran amigo, me dijo un día: ¿y por qué no escribís sobre resistencia, vos que conocés tanto? Y ese fue mi segundo libro.
Mi Gran Resistencia se llamaba. Y ahí comenzó... Y ahí comenzó la investigación y la... Igualmente yo tenía mucho de investigación porque mi mamá escribió El Consultor Chaqueño. Claro. Y teníamos muchos libros del Chaco. Generaciones en mi casa. Completas estudiaron con El Consultor Chaco. Claro. Es el libro más vendido del autor chaqueño en el Chaco. Y para las investigaciones que haces, ¿cuáles son tus fuentes? ¿A dónde recurrís? Una en la calle. Ajá. Una en la calle, los mayores o... Sí, la historia viva. La historia viva, y otra es el archivo histórico de la provincia, de Monseñor Alumni, que era donde era el territorio. Claro. Y cuando tenés la fecha es fácil buscar, porque están todos los diarios. Entonces, si vos tenés una fecha precisa, es fácil buscar en el archivo histórico, porque te vas a la fecha precisa y tenés el diario del momento. ¿Puede decirse que el Chaco, Resistencia específicamente, pueda tener una historia no contada oficialmente y que está ahí en los documentos? Sí, muchísima historia ahí. Acá, mirá, acá estamos a una cuadra, te voy a contar una historia así pequeña. Hubo un gran escultor que en el año 30, Crisanto Domínguez, acá a una cuadra donde enfrente del Automóvil Club puso un indio, tallado en madera de 3 metros. El indio estaba desnudo y tenía un tamaño importante. Un miembro importante. Y la Comisión de Dama de Beneficencia lo hizo sacar y lo tiraron en el Río Negro o en el predio del parque, dicen, nunca se detalló precisamente dónde. Y una historia no oficial, porque nunca se cuenta esa historia. Claro, es vergonzante. Es vergonzante en aquella época. Claro. Yo creo que hoy ya... Otra de las cosas así... También hay que situarlo a un hecho de esas características en el momento en que se lógico, produjo, ¿no? Todo, la sociedad, la cultura y demás. Todo es así en la historia. Ajá. Porque uno critica desde ahora, pero en su momento por algo fue. Estaba ubicado en Avenida 9 de Julio y San Martín. Italia, hoy, sí, Italia. En la intersección. Ajá. ¿En qué año aproximadamente? En el 30. 1930. 1930. Recordemos también que un año en el que se produjo la revolución que destituyó a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, claro. Y habrá sido en esa época. Y también otra cosa... Perdón, y nunca apareció, nunca se supo. Siempre se intentó buscar. Ajá. Siempre se intentó buscar. Y viste que el predio de allá del parque, donde se hacen las bienales de cultura... Sí. La zona del Domo. Esa zona del Domo, en esa zona dice que lo tiraron, o en el río. Ajá. En Quebracho estaba hecho, o sea que tiene que estar, porque el Quebracho no se va a destruir. Y en esa zona, yo estoy en la comisión nomencladora de la municipalidad, que ponemos los nombres, yo presido la comisión nomencladora, ponemos los nombres de las calles, de los predios, y le queremos poner a ese predio Crisanto Domínguez. Crisanto Domínguez. Ajá. Por la significación de su obra y en esa... Y por la escultura, fue el primer escultor en serio de Resistencia, fue Crisanto Domínguez. Por ejemplo, en los aspectos de tu investigación, abarcás solamente Resistencia o el área metropolitana, o tenés un contexto más amplio? No, el área metropolitana, Gran Resistencia, por eso mi libro se llamó Mi Gran Resistencia. Claro. No quiero abarcar todo el Chaco, a pesar de que los recontra conozco, porque era viajante de comercio, conozco cada pueblo que hay del Chaco, pero es mucho. Claro. Es mucho, entonces ya con la historia de Resistencia hay bastante. ¿Y cómo se está, Rolly, en cuanto a el archivo de material fílmico o de audio, de sonido, por ejemplo? ¿Hay alguna política como para llevarla adelante, para preservar ese material? Sí, está el Museo de los Medios. Ajá. Está el Museo de los Medios, donde hay lo que busque, no todo, por supuesto. Pero yo digo en filmaciones. En filmación hay muy poco. Hay poco, muy poco hay de filmaciones. Por ahí aparecen algunas filmaciones, estamos hablando de hace 40 años, 30, 40 años. O más. O más. Bueno, cuanto más atrás vamos, menos tenemos, ¿no es cierto? No hay tanto, pero por suerte el Chaco cuida los museos, cuida el archivo histórico, es un ejemplo, el museo del Medio es un ejemplo, el Museo de Chovalay es otro ejemplo, todos los museos acá trabajan muy bien, muy bien. Y para quienes de alguna manera les prenda el bichito de la investigación o la preservación de documentos, ¿dónde puede
capacitarse? ¿Está la universidad? ¿Hay alguna institución? No hay, pero está la universidad, lógicamente, Claro. el profesorado de historia de la Universidad del De la Nordeste, UNE, claro. de la UNE. También tenemos, vuelvo a decir, el archivo histórico, y si no, es a pulmón. Claro. A pulmón. ¿Hay todavía la posibilidad de conseguir documentación de familias que por ahí la tengan, fotografías guardadas? Sí. ¿Hay posibilidad todavía de que aparezca nuevo material? Sí. Mira, hubo un puente, no creo que... El puente de San Fernando, no sé si estará en la foto ahí, que era un puente de madera colgante. Claro. Un puente hermosísimo, que se lo hizo en 1905 más o menos. Y está en la misma zona donde hoy está el puente, ¿no? Exacto, el del regata, el de San Fernando. Estaba 20 metros más hacia el regata estaba el puente, inclusive hasta hace muy poco estaban las maderas. Parte del puente estaba, no sé por qué lo sacaron, ni sé por qué lo tiraron, porque era una belleza realmente. Y bueno, ese puente fue muy significativo acá en Resistencia. Y hay varias fotos, yo tengo muchas fotos del puente que me llegan, y el otro día me dieron una que no tenía. Y es como encontrar la figurita, claro, difícil, una foto hermosísima, una foto. Yo soy fanático de eso, a mí vos me das una foto de antes, de la ciudad, más que de las caras de la gente. Claro. Y no sé, como la sangre para Drácula, una cosa así. Hace algún tiempo veía el material de sucesos argentinos que se emitían en los cines. Claro, ¿no? de eso sí hay material. De eso hay material. De eso hay material. Qué notable, ¿no? Sí. Y el otro día pero referido a Resistencia. Sí, estaba mirando una película argentinísima, de Marvi, y hay una parte que está filmada acá en Resistencia, claro, con Jovita Díaz cantando. En la plaza, ¿no? En la plaza y en el Río Negro. Hay varios lugares y bueno, por supuesto, esos cortos existen. ¿Existe conciencia en la gente, por denominarlo de alguna manera y generalizando, de la preservación o no? Sí, muchísimo. Fíjate que acá hay 600 esculturas puestas en la calle y están muy poco dañadas. La gente conserva, cuida. Nosotros pusimos esos relojes públicos, los 3 relojes públicos, 2 que están en la plaza y uno en Ávalo y 25 de mayo, y nadie los toca, nadie se cuida, gracias a Dios por ahora. Pero se cuidan muchísimo, y yo creo que las bienales ayudan a eso. Claro. Porque es muy masivo la gente, o sea, hay una cuestión de pertenencia. Y en cuanto a los segmentos que se puede abarcar en la investigación, está lo de las organizaciones, las empresas, las instituciones, las personas o personalidades, los clubes sociales, por ejemplo, y los de baile. ¿Ocuparon tu momento de investigación? Sí. Yo tengo escrito sobre las pistas de baile, claro, los bailes de los clubes, del Club Social, de la Italiana, del Club Progreso, del Regata, del balneario. En el balneario se había pista de baile, en el balneario municipal, que está donde estábamos hablando del puente, ¿no? En la zona del puente, entre los 2 puentes. Y la idea que tenemos es que todo este material que Rolly Beveraggi tiene y que nos ha ido comentando y que muchos ya conocen, poder mostrarlo en la medida que sea posible aquí en nuestro programa en Cien Retórica, porque creemos que siempre habrá gente que lo verá por primera vez, ¿no? Sí, siempre. Hay mucha gente que no conoce muchísimo y te preguntan, ¿y cómo? Qué lindo lo que pasó, qué importante, y bueno, claro que sí que va a haber gente que le va a interesar, y mucho. Además, con una imagen uno puede retrotraerse en el tiempo y estar nuevamente en aquellos momentos lindos o no que les tocó vivir en Resistencia. Sí, porque hoy hablábamos y eso de recordar es lindo, pero lo importante es traer a nuestra memoria, claro, el significado de lo que tuvo en su momento. Y realmente fueron significados muy importantes. Esta es una ciudad muy cultural. Y uno de los aspectos que hacía mención recién es que preside la comisión nomencladora, ¿no? Hay tantas calles que nosotros la conocemos de memoria, el nombre, pero y no sabemos por qué, ¿no? Por ejemplo, Alicia Lesay. Claro. Alicia Lesay es una historia
Bueno, esa es una linda historia para contar Para comenzar. la próxima vez, porque es una historia interesantísima. Rolly, muchísimas gracias por la disposición para aceptar esta propuesta que surgió de un momento a otro y seguramente nuestros televidentes estarán más que contentos. Sí, por supuesto, y a mí me gusta mucho. Así que muchas gracias y vamos a estar una vez por mes. Bueno, Pedro, estamos a tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Rolly Pérez Beveralle con nosotros aquí en este bloque de Sin Retórica.